Esta novela es amada por la comunidad de BookTube de ciencia ficción y fantasía. ¿Quieres saber por qué? Hola, bienvenidos a Esto No es un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y te recuerdo que acabo de publicar mi primera novela, Un refulgente mundo ignoto, una novela de fantasía épica escrita en la clave de las novelas de aventuras del siglo XIX y que estaré haciendo la presentación oficial de mi libro en la FIL Guadalajara el viernes 5 de diciembre a las 9 de la noche en el Salón H. Te espero para que te des una vuelta porque es el día de la venta nocturna en la FIL. Pero bueno, hablemos de la primera reseña que probablemente veas en español de este libro que estamos a punto de ver a principios de noviembre, publicado por Oz Editorial, llamado El Imperio del Silencio, de Christopher Ruocchio. El primero de una saga de 7 libros de space opera, ciencia fantasía, romance planetario, pero en realidad es más bien una ópera espacial con componentes de ciencia fantasía. Esta es una historia cuya premisa se describe prácticamente en la sinopsis del primer libro, que es la vida contada por él mismo de Adrian Anaxander Marlowe, el demonio de blanco, un hombre que para terminar con la amenaza de una especie alienígena terminó destruyendo un sol y con él la vida de billones de personas. Esta historia ha impactado, ha sido de tremendo éxito en la comunidad de BookTube en inglés, y si ustedes siguen a algunos de los creadores más populares, más destacados de esa comunidad, van a ver que unilateralmente, porque aquí sí rara vez he visto discrepancia alguna, unilateralmente adoran esa novela y la saga que esta novela comienza. Estamos hablando de Mike's Book Reviews, estamos hablando de Petrick, estamos hablando de Daniel Green, estamos hablando de Tutu Rumble, estamos hablando de Andrew Watson, del Vikingo, de todos ellos adoran estos libros. Y yo quería hacer la reseña justo antes de que el libro salga en español porque quiero compartir mis opiniones, lo que sentí con el primer libro, pero también contarles que mi opinión de la saga en general habría sido bastante diferente si no hubiese yo terminado ayer de leer el tercer libro, que se llama El demonio de blanco, porque eso cambió un poco mi perspectiva. Esta saga, en serio, tiene mucho de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar. Y quiero platicarles de ella el día de hoy. Pero antes que nada, quiero contarles cómo fue que Christopher Ruocchio creció tanto. Cómo fue que de repente de la noche a la mañana, a partir de 2023, explotó su popularidad y una saga que más o menos había pasado por abajo del radar se convirtió de la nada en una saga popularísima, por lo menos en este nicho de ciencia ficción y fantasía en inglés. Todo fue porque, pese a que Ruocchio comenzó a publicar esta saga en 2018 y va a culminarla este año con la publicación del séptimo libro que se llama Shadows Upon Time o Sombras sobre el Tiempo. Él fue publicado tradicionalmente por Do, que de hecho curiosamente es la misma editorial que publicó a Patrick Rothfuss. Explotó completamente su popularidad cuando un booktuber muy grande de ciencia ficción y fantasía, que es Mike's Book Reviews, descubrió estos libros y los convirtió en un hype enorme y tremendo. Al día de hoy ya empezaron a salir ediciones especiales del libro, en Broken Binding, empezaron a salir en prensas pequeñas, prensas finas, incluso un Kickstarter del autor del primer libro también salió. Entonces es de tremenda popularidad y por fin la vamos a ver en español después de que haya despegado tanto. Probablemente sin esta popularidad es muy difícil que hayamos visto que este libro sería publicado en español también. Ahora, ¿por qué adoran tanto esta saga? Es una saga en primera persona. Yo lo que he visto mucho es que últimamente, en los últimos, ¿qué les gusta? 10, 20 años, lo que está escrito en primera persona tiende a pegar más, como que la gente se empapa más, se enamora más de un personaje cuando ese personaje nos cuenta su vida en primera persona. Y eso hace que un lector se identifique más, aunque yo no estoy 100% de acuerdo porque hay libros que están escritos perfectamente en tercera con varios puntos de vista que generan esa misma empatía en el lector, pero en este caso de veras ha pegado muchísimo. Y además es un libro, y eso sí hay que decirlo, que es de los pocos libros que han triunfado, por así decirlo, hoy en día relativamente nuevos, publicados, que está pensado más que nada para un público masculino. Es un libro que, y ahorita que hablemos de sus influencias, lo voy a remarcar, es un libro que se parece en público a la saga de
Amanecer Rojo. Y la verdad es así, ¿no? En un mundo en el cual la industria editorial está siendo llevada, y sobre todo en la ficción de géneros, es llevada completamente por el romantasy, por el romance, que haya pocas sagas como esta, como La Jerarquía de James Islington, que hacen leer lo poco que se puede a un público mayormente masculino, es algo que hay que destacar también. Pero bueno, ¿de qué trata el primer libro? El primer libro es bastante introductorio, más o menos, aunque nos presenta las semillas del conflicto central. Y es que Adrian Marlowe nos está contando su vida desde un exilio muy en el futuro. ¿Le suena? Ahorita hablaremos de las influencias. Y ahí nos cuenta cómo él creció siendo el primogénito de un noble en un planeta que se llama Meidua. Pero él, a diferencia de su padre, que es seco, autoritario, medio bully, él es más acomodado a la filosofía porque tiene un tutor que se llama Thor Gibson, que lo ha llenado de filosofía, lo ha llenado de lectura de los clásicos, y él como que no es muy del agrado de su padre. Y de repente cuando pasa algo en su vida que hace que su padre termine muy decepcionado de él y termine prometiéndolo, casi casi desheredándolo como heredero al condado, o heredero, perdón, al planeta, y lo hace, digamos que lo promete para convertirse en miembro de la Inquisición, porque en este mundo hay una Inquisición no religiosa, bueno, sí es como una religión la cual venera a la Tierra, que ha sido devastada por una guerra nuclear, y la Tierra, la madre Tierra, se considera una deidad. Y Adrián lo que quiere es escaparse de él. Y ahí empieza un camino que lo va a llevar a caer en lo más bajo de su vida hasta este momento, hasta lo que he leído, los 3 libros que he leído, yo sé que se pone peor en el cuarto, pero bueno, hasta lo más bajo de su vida y empieza a subir de nuevo, convirtiéndose en un gladiador. Además de encodearse con ciertos aspectos de la sociedad de otro planeta. Entonces, este primer libro es muy, muy, muy introductorio, pero tiene ciertas hilos que nos van a llevar más allá de la saga y nos va a presentar el conflicto central, por qué los humanos están en guerra con esta especie alienígena de humanoides, pero como con cuernos y astas blancas que se llaman los Cielsin, y qué es lo que buscan más o menos, y cómo Adrián busca ser como medio conciliador al principio con los Cielsin, porque quiere entender su cultura, ¿no? Entonces, eso es lo que va el primer libro. Y creo que vale la pena entonces hablar de sus influencias, porque van a escuchar mucho que este libro es como si fuera El nombre del viento en el espacio, una, dos, como si fuera una copia, un clon de Dune, tres, como si fuera una versión más elevada o inteligente, según esto, de los libros de Amanecer Rojo. Pero para mí también tiene un poco de la trilogía de Gormenghast, cierta inspiración, pero lo que más en el estilo de narrar es en el libro del Sol Nuevo. Hay algo en particular que yo llegando al tercer libro ya no siento tanto, pero me molestó muchísimo en el primer libro y un poquito menos en el segundo, que es que Ruokio es muy agresivo en marcar sus influencias. Por decirlo de forma suave, se siente un libro poco original, especialmente si uno ha leído los libros que Ruokio se inspira. Para ponerles un ejemplo bien claro. Un ejemplo bien claro es que los Scholiasts, que son como esta orden como de casi computadoras humanas, de estoicos, que son los filósofos, los doctores, y Thor Gibson, que es el casi ayuda de campo mayordomo de Adrián, están basados casi 100% en los mentats de Dune. Y llegamos al punto que incluso hay una copia calca de la letanía sobre el miedo. Acá es, el miedo es un veneno. Y la otra es que hay partes que casi casi copian, reescriben, parafrasean párrafos completos del libro del Sol Nuevo, de cómo Severian cuenta su historia. Y esto me chocó, me chocó, me chocó muchísimo. Me hizo sentir más o menos como Robert Jordan en la rueda, el primer libro de la Rueda del Tiempo, que es el único que he leído. Pero creo que eso cambia y se termina de ir. Yo creo que en el tercer libro ya no lo sentí tanto. Pero eso sí, entonces, yo soy mucho de la idea de que el disfrute de esta saga va a depender mucho de qué tanto uno ha leído las influencias sobre las que se apoya Christopher Ruocchio. Porque en mi opinión, el inspirarse tanto en estas influencias y llegar hasta casi, 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 casi parecer plagio, le robó mucho del disfrute que yo tuve a la primera novela. Ahora, ya llegué a la tercera. La tercera cambia radicalmente y de hecho desde la segunda
cambia muchísimo porque nos enseñan un poco qué es lo que viene atrás de la historia. Entonces yo les recomiendo, si no les gusta este libro, quedarse para el segundo y ya después del segundo ya verán si deciden continuar, pero creo que el tercero vale bastante la pena y nos muestra de qué va el centro de este conflicto entre humanos y alienígenas. Hay otro punto que es que Adrián es muy melodramático para narrar. Si a ustedes les cae mal Quoth como me cae mal a mí, probablemente a Adrián les va a caer igual de mal. Aunque puede que no sea el caso porque algunos de los reseñadores, por ejemplo Mike's Book Reviews y Tutu Rumble, que odian El nombre del viento, les encanta este libro y yo siento que el tono del narrador pagado de sí mismo de este tipo no es muy diferente. Pero bueno, y el tercero, obviamente, es que tiene una tendencia también, Christopher Ruocchio, a citar a los clásicos. Entonces, se supone que es este mundo 20.000 años en el futuro, donde el ser humano ha abandonado la Tierra que ha sido destruida, pero se siguen recordando y citando a los clásicos greco-latinos, ¿no? Y está bien, ¿no? Y qué bueno que haya sobrevivido, pero literal es como eso, y de ahí brincamos 20.000 años en el futuro sin que se haya descubierto, dicho o pensado cualquier otra cosa. Ese es el tipo de cosas que son complejas en ciencia ficción y creo que es un error. Ahora, también eso no se lo voy a checar completamente a Rocchio porque fue el propio Asimov el que dijo esta teoría en un poema, que es que todos los imperios galácticos se inspiran en el imperio romano. Y acá hay cosas muy romanas, ¿no? Desde los gladiadores, la forma en la que las legiones se organizan, todo es súper romano. Y esto medio se lo voy a perdonar a Rocchio porque es de ascendencia italiana, entonces medio se lo paso. Pero aún así creo que es un poco exagerado. De todas formas, yo les recomiendo leer este libro, probarlo si les gusta, si no les molesta el ritmo. Hay gente que dice que es lo mejor que se ha escrito en ciencia ficción, pero yo creo que les falta leer ciencia ficción si creen eso. No es mejor que The Expanse. Yo no creo que sea mejor que The Expanse. No creo que esté mejor escrito en nada por el estilo. A lo mejor mejor prosa, pero no, no creo. Pero sí me emocionó mucho el tercer libro y sí quiero terminar la saga, sobre todo porque ya vamos a saber el final de esa historia. Entonces ya llegué al tercer libro que es casi al ecuador de la misma y yo lo que quiero es que ustedes sí traten de leer este libro, lo lean y me cuenten qué es lo que piensan de él. Y así podremos platicar para ver si comparten o me dicen qué es lo que les gustó tanto. Voy a estar de vacaciones la siguiente semana, entonces no nos veremos, pero nos vemos en dos. Y cuéntenme, ¿han leído ya este libro? ¿Les llama la atención este libro? ¿Quieren saber de este libro? Ya les contaré, sobre todo a medida que vayamos avanzando en la traducción, si tiene suficiente éxito para que se publique el segundo libro en español. Ya veremos. No se les olvide comentar, suscribirse, darme la manita arriba, darme like y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.